Pues bienvenidos a Emprendiendo el Futuro y hoy estamos muy contentos porque estamos desde Lima, Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos están auspiciando el día de hoy y la verdad que contentísima de recibirte, Javier Benavides González, que nos conocemos ya mucho tiempo, pero en persona apenas. Así es, Pati. Mira, tantos episodios que hemos pasado en la Alianza del Pacífico y la verdad es que encantados de tenerte aquí en la Católica. Ay, no, yo la verdad que súper feliz de regresar a Lima casi después de 17, 18 años de haber venido. Y bueno, pues a Javier lo conozco desde que estábamos en esta iniciativa de las redes de la Alianza del Pacífico, que son México, Chile, Perú y Colombia. Y tú representando lo que es una red bien importante que es Inversionistas Alianza del Pacífico. Yo desde el otro lado con las universidades Transferencia Tecnología, Transferencia AP, luego estaba la otra red de aceleradoras AP y es a donde coincidimos y muchas cosas han pasado. Sí, la verdad que sí, y obviamente hemos notado también cambios en el ecosistema, ¿no? No solamente por pandemia, sino que hay toda una ola distinta en la cual los emprendimientos surgen y justamente por eso estamos acá para hablar y gracias. Para platicar, bueno, pues es que Javier, bueno, tú eres socio de Investa Capital o Investa SAC, que es socio principal para conectar empresas, innovación abierta y todo esto. Ese es uno de tus emprendimientos, pero además eres profesor, das clases, me platicabas que, o sea, una de tus vocaciones importantes, pues es también la vocación de enseñar. Estás haciendo tu doctorado me Sí, comentabas también. personalidades múltiples, sí, necesito un psicólogo. Y además inversionista con BBCS Capital SAC. Así empezaste como un ángel inversionista. Así es, sí, y prácticamente es una forma de emprender haciendo cosas diferentes. La verdad es que nosotros nos sumamos en la movida de invertir en 2016, 2015, siguiendo los pasos, digamos, de algunos líderes que, digamos, por una especie de momentum que faltaba en Perú, empezaron en 2008, 2007 con Invertir, Daniel Córdoba, luego una especie de vacío, pero justo con Daniel Córdoba, su segundo, al final fue director de innovación en el Ministerio de Producción aquí en Perú. Entonces, imagínate cómo es que este ecosistema poco a poco se ha ido anchando y desarrollando hasta lo que tenemos hoy en día. Que es maravilloso, porque yo creo que Perú es uno de los países emergentes más importantes para todo este tema de emprendimiento, emprendimiento tecnológico o de base tecnológica, con toda esta red de apoyos de incubadoras, de aceleradoras, de fondos que han surgido. Pero antes de irnos hacia toda esta parte, yo quiero que muy brevemente, Javier, nos platiques pues un poquito de quién eres, qué es lo que te mueve, esa persona, dónde naciste. Bueno, yo nací aquí en Lima. Limeños se les llaman aquí. Sí, limeño de corazón. Pero mi familia es de Pisco, es de acá unos 250 kilómetros al sur, la cuna de la bebida emblemática de nuestro país. Y obviamente, digamos, yo fui de mi familia el primero, el único que nací en Lima, fui el último de mis hermanos. Y digamos un poquito que el cambio, ¿no? Inclusive mi nombre, Javier, significa casa nueva porque más o menos coincidió con el momento en que les entregaron su casa en Lima a mis padres. Ay, Una cosa mira, loca. qué bonito. Y fíjate que he sido siempre muy curioso, inquieto, engreído como último hermano, y digamos un poquito que siempre admirando digamos, la carrera de mi padre, que él era contador y auditor. Yo seguí una carrera de contabilidad en la universidad, pero me di cuenta que no era muy lo mío y me metí al mundo de las finanzas. Eres financiero. Sí, financiero 100%, 100%, a tal nivel que comencé, y lo de la enseñanza lo tengo también desde muy temprano, porque desde que era universitario ya era asistente de prácticas de mis profesores, enseñando cursos de costos, de contabilidad gerencial, de finanzas, inclusive de administración de operaciones, que hoy en día me parece loco, no le encuentro mucho sentido aún, pero siempre metido a enseñar, ¿no? Pero para enseñar hay que aprender. Hay que aprender y hay que mantener. Fíjate que ahorita que me decías que estabas también ya con lo del doctorado, te gusta también la investigación, porque además de, como dices, aprender, investigar, ahorita estás haciendo tu tesis de investigación sobre innovación corporativa, me platicabas. Entonces, pues eso es mucho también del aprendizaje, la investigación.
y cómo transferirlo o comunicarlo, ya sea a los estudiantes, y también cómo invertir, porque pues y en qué invertir, que es parte de lo que tú has enseñado y nos estás enseñando ahora con BBC, Sí, BBCS capítulo. sí, BBCS es un nombre difícil. Cuando nosotros lo creamos, pensamos en las iniciales de los fundadores. Entonces, una B es de Benavides, la otra es de Bolaños, la otra de C de Capuñá y la S de Sarabia, que fue Tu la socio. persona que me invitó a formar parte de este grupo maravilloso. Pero nos dimos cuenta que es como crear empresa y emprender. O sea, uno comete errores a por montones. Y lo primero que notamos es que BBCS Capital tenía una competencia porque tú buscabas en Google y tenías toda una página entera de BBC Capital, que es la página de Sí, finanzas digamos, del canal de Londres. es correcto, sí, es verdad, no me había caído en cuenta que se parece. Y nosotros estábamos muy, muy lejos en la lista, nadie nos encontraba. Además que es imposible de memorizar. Oye, no, pero la verdad que qué bonita esa introducción que nos haces acerca pues de tu vida, de tu familia, de tus estudios. Y quisiera hablar un poquito ahora yéndome a tus emprendimientos, que han sido varios, pero uno de ellos es esta consultora que es Investa. Platícame un poco, pues cómo ha sido el reto pues, de trabajar en innovación corporativa, pues con las empresas, sobre todo aquí en esta región pues, de Perú. Sí, bueno, es un poco este proceso de curiosidad, de meter los dedos en el tomacorrientes permanentemente y sin miedo. Y justo me encontré con un buen amigo mío que hoy en día es director de una maestría en emprendimiento en otra universidad y con un exdirector de Proinnovate, que es una de las entidades, digamos, que ha promovido, digamos, el emprendimiento tecnológico aquí en Perú. Sí, Y sí. decidimos juntarnos para tratar de hacer cosas un tanto diferentes. Ok. Y la empresa se llama Investa VB porque pensamos construirla como un venture builder, Qué como un bien, constructor de este concepto del compañías. venture builder. Y así un poquito para la gente que no digamos que este podcast lo ve desde la mamá, la abuelita, también el hijo, o sea, el alumno. O sea, ¿qué es un venture builder para como aterrizar? Aterrizado es un constructor de compañías. Ya, Es ok. decir, tratamos de encontrar tesis o ideas interesantes que son factibles de llevarse a la práctica desde el punto de vista empresarial y nosotros ayudamos a ese equipo o esa empresa, porque a veces lo hace una empresa también, a poder darle los elementos adicionales que hacen posible esto de manera rápida, Es un fiable. acompañamiento, ¿verdad? Exacto, Ok, ok. exacto. Donde muchas veces, digamos, nos involucramos hasta emocionalmente, ¿no? Claro, claro, porque al final de cuentas la creación de una empresa tiene una implicación de propósito y el tema como tú hablas de conectar con lo emocional, pues tiene que ver con el propósito de esa empresa, ya sea porque va a resolver el problema de la educación o algún problema específico. Pues entonces el tema nace como un venture builder, pero sin ser un venture builder, ¿o sí? Sí, o sea, intentamos, a ver, ¿cuál era la idea fundamental? Era ayudar a compañías, es decir, buscar clientes, empresas, emprendimientos que quieran asociarse con compañías, con corporaciones, para co-construir empresas y hacerlas más sólidas, o hacer buenas relaciones entre proveedores y oferentes de soluciones tecnológicas importantes para llevarlas a la realidad. Ese fue el sueño. El sueño. Y digamos, ese sueño ahorita, ¿cómo se ha transformado? O sea, sí. Se transformó de forma total. ¿Por qué? Porque no encontramos clientes, aprendimos que las corporaciones muchas veces lo que buscan es estabilidad, ¿no? Y la innovación desestabiliza. Y es caótica y es como administrar el caos, ¿no? O sea, no es lo mismo administrar tus procesos como empresa productivos, que son procesos, eficiencia, costos, a administrar la innovación, que es aprender a administrar el caos. Así es, y es como, por ejemplo, en el hogar, cambiar de la cocina a gas a una cocina de convección. Tus métodos eventualmente van a ser diferentes, los tiempos de cocción van a ser diferentes, las cosas se te van a quemar al inicio, Sí. Y además que para gestionar tu consumo de energía tienes que hacer cosas diferentes. Ya. Hacer un venture, o sea, construir una compañía dentro de una compañía es justamente ese reto. Un poco destruir para crear. Sí, totalmente. De hecho, el premio Nobel, los premios Nobel de Economía
hablan de ese concepto de la destrucción que debe, o sea, y la destrucción de los conceptos, la destrucción de los modelos de negocio tradicionales para disrumpir con nuevos modelos y comprueban, digamos, con toda esta hipótesis y esta investigación y esta publicación que ellos hacen, que parte de la innovación implica una destrucción. Y digamos que ese fue tu reto, el reto en el que tú te querías enfocar, pero te topaste con esa piedra o esa pared que las empresas quizás no querían innovar. Lo que pasa es que las compañías sí quieren innovar, pero hay un miedo al riesgo, hay un elemento, digamos, que nos empuja a pensar más en el corto plazo, a ahorrar costos, Sí. a buscar sostener lo que tenemos, que de cierta manera todos estos planes pasan a segundo plano y los quiero hacer de manera muy rápida y lamentablemente no funciona así. No funcionó de esa manera, pero digamos que ahorita entonces estás más enfocado en consultoría a empresas que con ciertos servicios. ¿Cuáles son esos que Básicamente esa conexión con ecosistemas, hacer ese scouting de startups, no solamente a nivel peruano, sino latinoamericano, que les puedan ayudar y básicamente resolviendo un problema importante, que es ese problema de conexión y de transferencia de curiosidad, yo lo llamo así. ¿Por qué? Porque muchas compañías saben que deben innovar, pero no saben cómo agarrarse, digamos, para no caerse. Ok. Y ese servicio hoy en día es fundamental. Lo necesitamos porque si yo siempre pienso en el corto plazo, voy a alocar muy pocos recursos en ese largo plazo. Y ese largo plazo que está dispuesto para crear tiene que ir con un plan. Y ese plan, que es un plan de errar, porque la innovación es así, Claro, ¿no? claro. Sí. Tiene que andar, digamos, por un cauce relativo, al menos que parezca seguro, Oye, que nunca lo es. Y hay una fórmula supuestamente para el tema de las innovaciones del 80-20, ¿no? O 70-30. O sea, el 80 en las cosas a lo mejor seguras, el otro 20 en las cosas de innovación. Y yo creo que encontrar ese, pues no vamos a decir que es un balance perfecto, pero sí esas apuestas de futuro para esos muchos, para esas son las cosas que entiendo estás ahora desde Investa pues promoviendo, a que las empresas logren ese equilibrio. Que las empresas aprendan, como cuando uno aprende un arte marcial, lo Sí. primero que aprendes es a caer, Claro. ¿no? A darte el trastazo sin dañarte. Entonces, ese es el punto importante que vincula el éxito con esa búsqueda futura del éxito. Porque muchas compañías son exitosas hoy día y quieren seguirlo siendo, pero con lo mismo que hacen hoy. Y eso hoy día con el consumidor que tenemos, sea industrial digamos, o de a pie, eso ya no es posible. Oye, y ahorita vamos a hablar de ecosistema, porque digamos que cada región, pues tenemos nuestros retos y las empresas también tienen como su dinámica, pero me quiero pasar rápido al tema de pues, de la inversión. Ya yo estuviste en Agora Partnerships y BBC es Capital, o sea, un poquito háblame de esos roles que has tenido ya Y con bueno, la cachucha de inversionista. En Agora Partnerships es una ONG que está en Nueva York, Ok. pero que sirve a toda Latinoamérica. Su líder, que es Cecilia Foxbury, que es una persona impresionante, nos encontramos, me llamó, oye, quiero que... Y fue una cosa muy sencilla porque me dijo, oye, tenemos un convenio para educar a agricultores en Nicaragua. ¿Te interesa educarlos financieramente para que puedan ser más potentes, para que puedan encontrar caminos? Y yo dije, bueno, vamos a aventurarnos, ¿no? Vamos otra vez a meter el dedo en el tomacorriente a ver qué funciona y qué no. Y fue una experiencia increíble. ¿Por qué? Porque me identifiqué mucho con agricultores que ya había conocido acá en Perú. Ya. Y es la misma realidad. Sí, claro. Agricultores de café, de maracuyá, de cacao, que tienen exactamente los mismos problemas que los nuestros. Y uno de los principales problemas es que solamente dominan una partecita de su cadena de valor. Son expertos en lo que hacen, Sí. pero por eso reciben muy poco. Entonces, cuando yo veía desde el punto de vista financiero, porque ese es mi lado, ¿no? ¿Cómo es que los márgenes no dan? Entonces, ok, ¿qué pasa si creamos elementos diferentes? ¿Qué pasa si pensamos un poco fuera de la caja, de pensar en cómo mejorar 3% la rentabilidad, a decir, ¿qué pasa si encontramos un modelo de negocio diferente? Ya.
y ya comenzamos a darle un poco de vuelta a la tuerca buscando métodos diferentes y obviamente están hoy día los bionegocios. Y digamos que ese fue el enfoque de Ágora. Ese fue mi primer experimento con Ágora, porque ellos son una ONG que busca desarrollar pyme en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, pero básicamente en México y en Centroamérica. Súper. Y de ahí te pasaste, bueno, en paralelo, Es porque veo que todo en todo lo has hecho en paralelo, paralelo, o sea, todo en nada de que paralelo. o sea, todo Y esto pasó corriendo. este experimento que felizmente fue exitoso y me llamaron para confeccionar el blueprint de lo que hoy es el Female Entrepreneurship Fund, que es un fondo de 25 millones de dólares que funciona en toda Latinoamérica para facilitar emprendimiento femenino. Emprendimiento femenino, que es un tema, un temón, de hecho, que traemos ahora acá, porque bueno, o sea, yo no sé si saben, pero lo deben de saber los que siguen emprendiendo el futuro. Estamos hablando que la inversión de Venture Capital para emprendimiento femenino es bajísimo, menos del 6% a nivel global. En Latinoamérica, digamos que se ha movido un poquito mejor. ¿Y a qué será eso? O sea, tú, ¿cómo ves tú ese tema desde lo que te tocó construir? Mira, a ver, es bien sencillo. En Latinoamérica todos estamos convencidos de que los patriarcados tienen que estar acompañados de un matriarcado fuerte. No, y muchas veces las mujeres son las que se encargan de los negocios, especialmente en muchas familias en Latinoamérica, las mujeres son quienes dirigen la economía. Totalmente. Y eso hace que las mujeres puedan generar procesos de emprendimiento mucho más sólidos, no asusados por ese intentismo masculino que nosotros tenemos. Y ese intentismo fomenta el fracaso. En cambio, desde el punto de vista de la mujer, se fomenta el camino hacia el éxito, a controlar los riesgos, que en el emprendimiento es, digamos, uno de los aspectos fundamentales para tener éxito. Y digamos, ¿cómo te fue en este diseño y ejecución? Porque, o sea, lo más interesante también es cómo has visto cuántos... Lo principal era entender que en un fondo de inversión, lo más difícil no es juntar el dinero. Lo más difícil es generar esa distribución, esa capilaridad, encontrar a esas mujeres empresarias o líderes de empresas, te dicen, ajá. claro, para que caiga el dinero en mano sabia, ¿no? Sí. Y esa mano sabia genere ese producto que buscamos, que es rentabilidad. Oye, y el rol de las universidades para la formación de ese deal flow y, bueno, no más de las universidades, de las incubadoras, las aceleradoras, pues yo creo que es bien importante, ¿verdad?, para acercarlos a estos fondos. Definitivamente. Y sobre todo cuando buscas generar un diferencial de negocios, que es lo que haga que tus márgenes suban y que permitas acceder a mercados que posiblemente antes no eran accesibles. ¿Y sigue funcionando este fondo, este operativo? Es un éxito. Es un éxito. Ya no lo vine a hacer. Nosotros nos encargamos de hacer digamos, los planos, ¿no? Sí, los planos, sí. Estábamos en modo científico loco, haciendo las cosas. Y la verdad es que yo personalmente me siento tremendamente orgulloso que sea un éxito. Obviamente yo no soy el ejecutor. No lo operas, pero fuiste quien lo ayuda a construir. Pero ayudamos a diseñar la estructura de distribución, que es justamente lo que está marcando el efecto, digamos, importante de desagregar el dinero que llega a las manos correctas y que genere los rendimientos correctos. ¿Y cuál debería ser como que esa fórmula? Digo, yo sé que no hay una fórmula perfecta, pero en este caso, o sea, ese diseño que algo, digo, sin revelar mucho cómo funciona, pero cómo es que fue diseñado, o sea, ¿es para hacer tantas inversiones? ¿De cuántos son los apoyos? O sea, ¿es a ese nivel al que se meten ustedes? No, porque básicamente la idea era encontrar a los partners de distribución y verificar sus tesis de inversión y alinear el proceso para que todo, digamos, fuera totalmente amigable. Usar esa expertise, esa experiencia en el campo. Como un fondo de fondos, digamos, usted es como un fondo de fondos, porque al final de cuentas es estos partners que van a distribuir esos fondos. Exacto. Les distribuyes los fondos a un precio bastante barato, pero con métricas de seguimiento para poder ver no solamente las métricas económicas, que es un rendimiento muy bueno de 15%, sino también ver, digamos, los elementos sociales que vas capturando. Oye, digamos que esto fue como un fondo de inversión de impacto, ¿verdad? Porque pues impacta el tema de las mujeres, o sea, del desarrollo más empresas con mujeres, con Founder. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hoy en día no pensar en medio ambiente, no pensar en la parte social es
pensar solamente en corto plazo. Ok. Cualquier esfuerzo tiene que tener al menos un poquito de esos 3 elementos, al menos o para evitar daños, pero preferentemente para generar beneficios. Oye, y ahora sí vámonos a las reflexiones, que es lo bueno, porque digamos que ahorita yo creo que ya estamos como que alucinando con los temas de los diseños y que la verdad que fue bien, ha sido bien interesante como esta introducción. Yo quisiera irnos como a la reflexión de Perú, de este ecosistema. Digo, tú, desde tu punto de vista, ahora sí que es como tu experiencia, ¿cómo has visto con todas estas iniciativas emprendedoras y lo que te ha tocado? ¿Cómo está aquí pues el tema del ecosistema de capital emprendedor en Perú? Está todavía en una etapa interesante y voy a definir ese término interesante que suena un poco que bueno y malo, ¿no? Porque como todo, tiene elementos que tenemos que mejorar y elementos que están perfectos. Sí. Los elementos de ecosistema están bastante bien desarrollados. Lo que faltan son las conexiones. Y esos elementos son todavía los que están pendientes tanto del Estado, pero también de nosotros, de los privados, para que esto despegue realmente. Y acá sucede algo bien curioso. Justo por efectos del doctorado, cosas que pasan, estuve estudiando sobre temas de confianza en ecosistemas. Ajá. Y Latinoamérica justamente se destaca por ser un ecosistema de desconfianza. Perú, dentro de todo ese grupo, es el outlier, es el país más desconfiado de Latinoamérica. ¿En serio? Tanto con personas de nuestro circuito interno, que son nuestros familiares y amigos, como personas de tu circuito externo. Entonces, ¿qué sucede? Para hacer negocios en Perú y en buena parte de Latinoamérica, digamos, imagínate que yo no te conozco, Pati, vamos a hacer negocios, pero voy a preguntar por ti, voy a preguntar tu récord crediticio, voy a preguntar quién te presentó, ¿no? Esa conexión latinoamericana que tenemos. Sí, Y adicionalmente, vamos a ir a un notario para firmar un contrato. En cambio, digamos, el ocra extremo son los países nórdicos. Nos estrechamos la mano, hacemos nuestro plan en una servilleta, nos tomamos una cerveza y al día siguiente nos ponemos a trabajar. Sí. Es decir, nos ahorramos un montón de dinero y nos ahorramos sobre todo tiempo. Sí, que el tiempo que es lo más, digamos, lo más valioso y que tenemos que ir pues más acelerados. Digamos que en nuestras culturas pues es difícil el tener esa rapidez, o sea, por la desconfianza que dices tú. Sí, y eso hace que el progreso de un emprendimiento sea más lento, que requiera mucho más plazo para tener capital y las instancias para acceder al capital también son más largas. Entonces eso de cierta manera ralentiza esos emprendimientos, digamos, unicornios que estamos buscando. Y acá la definición de unicornio es empresa que vale más, que está pensada o valorada en más de $1.000 millones. Sí. Y por eso es que no deberíamos buscar unicornios. En Perú no tenemos un denominado unicornio. ¿Y qué deberíamos de estar buscando en nuestros países? Más como empresas exitosas. Sí. Por ejemplo, en Alemania tienes un enjambre de empresas tecnológicamente avanzadas que facturan entre 50 y 100 millones de dólares. Y son miles, que son los que soportan la economía de Alemania. Claro, claro. Y acá tenemos muchos elementos de desarrollo sobre la base de commodities, porque nuestros países son productores de commodities, donde esa fase de desarrollo está pendiente y se puede lograr. Claro, claro. Y digamos que nosotros en Latinoamérica, en México igual y Perú, o sea, y la economía pues está sustentada en las MIPYMES, en las pymes, o sea, en las pequeñas y medianas empresas. Y un poco tú hablas de ese concepto de enjambre, ¿no? De enjambre de startups. O sea, quizás a lo mejor no los unicornios, pero si estas empresas que a base de innovación pues deben de llegar a sostener la economía. ¿Qué asusta más, un enjambre de avispas o un tiranosaurio? Ay, no, pues yo creo que el tiranosaurio, creo, ¿no? No creas, ¿eh? ¿No? Pues es que yo si me encuentro uno salgo corriendo, pero no, el enjambre de avispas definitivamente. Sí, oye, qué interesante concepto. Oye, y bueno, entonces digamos que tú, el Perú tiene ese ecosistema o tiene pero no está bien conectado. Y cuando hablamos de no tanto de ecosistema, sino la conexión sistémica de cómo estos sistemas funcionan, lo que nos falta es que, bueno, el gobierno yo veo que sí hay buenos apoyos en Concitec, hay buenos apoyos en Proinnovate, hay buenos apoyos, o sea, todo está, pero lo que tú nos dices es que como que falta que se conecte. Así es. Por ejemplo, un investigador que logra una tecnología fabulosa probablemente se queda en el laboratorio. Sí.
y termina su labor y se va al siguiente experimento. Pero eso no se convierte en una innovación. No va a una compañía, no se convierte en una startup. Entonces tu propio ecosistema comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque no ves desarrollo tecnológico tangible, ¿no? Lo ves el anuncio en la publicidad, pero no lo notas en tu vida diaria. Oye, y en el tema del capital, ya hablando propiamente de fondos de inversión, yo recuerdo en México, pues cuando yo iniciaba con eso, no había, si mucho había unos 4, o sea, ahorita hay 100, o sea, hay muchos fondos de inversión que también se han hecho parte de, pues, de este ecosistema. ¿Cómo ha sido aquí en Perú, o sea, en el tema de fondo de capital privado, fondo de capital emprendedor? Perú, al ser un país más pequeño que México, bastante más pequeño, tanto en población como en economía, lo que ha sucedido es que los fondos que se han establecido no solamente buscan en Perú, buscan en Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Sí. Paraguay, Argentina. Entonces, se ha hecho un conglomerado de fondos, bueno, Brasil es un tema aparte, que ha permitido de cierta manera visibilizar un poco más ese aspecto latinoamericano. Y lo mismo pasa con nuestros mercados, ¿no? Perú, Lima, a pesar de ser una capital de 11 millones de habitantes, en realidad tiene tanta clase media como Medellín. Entonces, muchas veces el acceso a productos tecnológicos, digamos, pueden ser más pensados para una ciudad como Medellín que para una ciudad como Lima. O la divides en, digamos, en lo que llamamos los sectores de la ciudad y te especializas en uno. Pero hay sectores que están muy copados y sectores que todavía están pendientes de descubrir. Entonces ahí es donde están las oportunidades, no solamente mirar Lima o las otras ciudades, que son bastante más pequeñas, sino también ver esos elementos latinoamericanos que son los que nos hacen común y que efectivamente podrían hacer que la Alianza del Pacífico ya no nazca por una iniciativa de gobiernos, sino que nazca por un elemento de empatía natural con nuestros vecinos. Y económica, ¿verdad? Totalmente, porque pues justo un poco también eso era la Alianza del Pacífico, esta integración regional desde muchas, no nada más la parte de ciencia y tecnología e innovación, sino también económica, de hacer negocios, como pensábamos un tratado, o sea, que pudiera haber un tratado de comercial más formal. Claro, pero el mejor tratado es una factura. Total, si tú lo ves más como inversionista, totalmente, ese es el mejor tratado. Oye, y bueno, digamos que en esta parte de ecosistemas que estamos hablando, platícame cómo has enfrentado y si has sido resiliente a toda esta burbuja de desconexión, o sea, pues para no morir en el intento como inversionista y seguir adelante, porque pues ya tienes varios años en esto. Sí, 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 bastantes años. Empezamos en 2015 y ya todavía resistimos un tanto, pero justamente, pero han cambiado las cosas, ¿no? Y esto también tiene que ver con el aprendizaje logrado, ¿no? Muchas startups no necesitan capital porque le tienen miedo a la dilución, es decir, a perder parte de su accionariado. Sí. Hay formas de poder generar impulso emprendedor para aquellas startups que ya estén comenzando a vender a través de capital de trabajo. Y es hoy día uno de los elementos más importantes digamos, que están faltando en el ecosistema. ¿Por qué? Porque si bien tenemos inversionistas ángeles, tenemos algunos fondos de inversión que, como te comentaba, digamos, están operando en varias geografías digamos, de esta parte sur de Latinoamérica, lo que está sucediendo también es que muchas startups en esa ruta de crecimiento, ¿no? En esos hitos, ¿no? De hito a otro hay una distancia y en esa distancia el startup se puede morir porque no tiene capital de trabajo. ¿Por qué? Porque la inversión va dirigida a inversiones, va dirigida a tener más personal, pero no a cubrir mis costos. Y esos elementos de enchufe, digamos, como te decía, de ecosistema, todavía son incomprendidos. Sí. Además que el Venture Capital está muy orientado a que uno de cada 10, casi que una apuesta, uno de cada 10 sea un hiper hit, un super negocio. Sí. Y si no sucede, y si sucede mucho, el riesgo del Venture Capital es bien ancho. Y además, Y debería haber formas más interesantes de reducir ese riesgo y mantener un rendimiento interesante. sí, y además yo he escuchado el proceso cuando tú recibes una inversión de Venture Capital es
Pues es también que tener otro jefe que te está pidiendo rendición, o sea, también es un tema de mucha estructura, pues estructura de tus flujos, de tus metas, y a veces esa preparación, no estamos preparando a lo mejor a las startups para llegar a esos niveles. Y la estructura del capital, digamos, yo creo que en México, en Perú, pues no todo debe venir del venture, también la banca de inversión, también otro tipo de fondeo, o sea, esa desconexión que dices que hay también tiene que ver con las fuentes de financiamiento, pues las oportunidades de financiamiento que tienen los emprendedores. Definitivamente, el dinero es combustible, pero el conocimiento es justamente lo que enciende la llama. Y ahí es donde tenemos que encontrar una mezcla sabia entre las dos. Porque si solamente pones dinero y no hay esa llama del conocimiento, nos ahogamos. Y si hay fondos, Y si hay demasiada llama y no hay suficiente gas, eso se acaba muy rápido. yo recuerdo que cuando en Inversionistas AP, pues había reuniones de fondos, o sea, donde se reúnen y hay asociaciones, como en México es la MEXCAP, aquí Así pues es. también está PECAP. la PECAP, ¿verdad? Así es. O sea, ¿cómo funcionan estas asociaciones? Las asociaciones básicamente funcionan con el objetivo de anchar el mercado, de trazar objetivos comunes y poder hacer que ese mercado sea mucho más conocido y que tenga una difusión adecuada. ¿Por qué? Porque todo fondo de inversión necesita inversionistas y toda inversión, justamente al ser una inversión de riesgos, requiere una explicación mejor de esos riesgos. Pero riesgos lo digo en el ancho de la palabra, ¿no? Porque riesgo significa una gran oportunidad, pero también la chance de que las cosas no vayan bien. Oye, y hay una carrera, así como han surgido muchos fondos que te comentaba yo en México, que de repente personas exitosas crean sus propios fondos y demás. Aquí también se ha empezado a dar eso, como a crear pequeños fonditos de inversión para invertir en startups. Todavía no se da de manera aparente, ¿no? Y ese es un problema porque yo creo que toda sociedad necesita héroes, tanto a nivel de emprendimiento como a nivel de inversión, como a nivel, digamos, de soporte de un ecosistema para hacerlo más fuerte, más sólido, más unido, con una direccionalidad y un propósito. Eso todavía es una tarea pendiente que tenemos. Que se tiene acá en Perú, pero digamos que va en ese camino Pero sí, me encantaría que haya un futbolista o una supermodelo o una actriz que desarrolle un fondo de inversión. Eso nos haría mucho bien. Y digamos que ¿cuáles serían tus consejos, tus top 3 consejos para aquellos emprendedores emprendedores de base tecnológica, que pues ahorita están en esta carrera del Valle de la Muerte, ¿verdad? O sea, y muchos, y pues tienen sus buenas ideas, tienen sus tecnologías, sus patentes, unos en las universidades, unos están en las incubadoras, pero ¿cómo seguir avanzando en la búsqueda del capital? Primero es el capital social antes del monetario. A ver, Es decir, desarrolla. no, claro. Lo que pasa es que si yo genero un negocio, que negocio significa no ocio, es decir, no lo hago por diversión, sino lo hago por dedicación. Y esto puede ser sin fines de lucro, con fines de lucro, pero lo importante es que sea tu dedicación, posiblemente, ojalá, a tiempo completo, ¿no? Pero a partir de ahí tengo que generar esas conexiones con mis clientes, con mis proveedores, para reclutar personas, para poder entender quién me apoya y quién no. Ese ecosistema propio que tiene cada emprendimiento, tenemos que desarrollarlo rápido. Sí. Ese conocimiento es fundamental para el éxito de cualquier negocio. Así la idea de negocio sea mala o sea buena, porque podemos incluso, con buenas conexiones, generar un negocio mediocre con una idea mala, pero una idea brillante que no tiene conexión, no llega a nada y nadie la va a conocer. Es cierto, es cierto. Entonces las conexiones son como fundamentales. Entonces digamos que ese sería como tu top consejo 1, o sea, ese es el número 1. Social. O sea, tú hablas de como capital social a esa parte también del networking, del relacionamiento. Exacto. Bueno, pero un relacionamiento con miras a desarrollar negocio y a desarrollar cuál es el dolor de ese cliente, que siempre hablamos de dolores en temas de emprendimiento, ¿no? Para poder brindar la solución adecuada. Sí, de acuerdo. Y bueno, digamos que una de las dinámicas finales que queríamos hacer es el tema de la predicción a futuro. ¿Cómo ves el futuro para el 2030 en estos temas de fondos de inversión? Aquí bueno, yo aquí te puse algunas donde se incluye a Perú, donde dice para el 2030
incluyendo Perú. LATAM debe ser este hub de innovación de unicornios locales o regionales, ¿no? Y una de las cosas es la inteligencia artificial del Deep Tech. Habla de la inteligencia artificial generativa. ¿Y tú cómo ves esto de aquí para Perú? Acá hay un punto, y no solamente aquí en Perú, en todo el mundo, tenemos un pequeño problema con la inteligencia artificial. A ver. No, es un excelente medio para poder transformar información en riqueza, pero si no hay información, no funciona. Entonces yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad para startups que generen información, que ordenen información, que estabilicen la información, para que los sistemas de aprendizaje funcionen de manera óptima. Y esto va por el tema de desarrollo de elementos de IoT, Internet de las Cosas, por elementos de generación de bases de datos que pueden estar desordenadas, pero para orientarlas hacia un proceso de calidad superior que permita que efectivamente la inteligencia artificial sea útil, y adicionalmente elementos de educación de las personas para la generación beta. La generación Claro. beta es la que está hoy en día probablemente en los colegios, en las escuelas, pero en que en 5 años ya va a comenzar a hacer startups desde cero. Sí, totalmente. Oye, y el tema del fintech, bueno, aquí yo hablaba que Perú liderará la inteligencia artificial aplicada a minería y agro. Yo creo que, bueno, el tema de la minería y el agro aquí es un sector de mucha importancia para Perú, ¿no? Definitivamente. Y no solamente por el tema económico, sino también por temas ambientales y sociales. Yo creo que esa triada de sostenibilidad es donde una startup puede contribuir de manera muy poderosa. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas mineras, como suele suceder en minería, se requiere un esfuerzo financiero muy grande, son empresas grandes que ya están invirtiendo en tecnología. Muchas minas ya operan, algunas de manera autónoma. Los camiones mineros ya se trasladan sin conductores. Muchas de las grúas ya se manejan sin conductores o con conductor de emergencia asistido. Ya se hacen operaciones a distancia. Por ejemplo, hay una minera que tiene un centro de operaciones acá en Lima, pero que opera a 500 kilómetros y todo lo manejan desde YouTube. No sé cómo les ha ido ayer con la caída de Amazon Web Services, pero ya estamos viviendo en esa época. Ya es el siglo XXI para ellos. Pero ¿qué pasa con las comunidades adyacentes? ¿Qué pasa con la clara demarcación de los derechos de agua? ¿Qué pasa con la contaminación ambiental de los desechos mineros? Esos elementos todavía están pendientes y obviamente tienen que ayudar al desarrollo. Y lo mismo que te comentaba en agro, ¿no? Esos márgenes que vienen digamos, de los precios de los commodities, que muchas veces están dominados por la oferta, tienen solución en los bionegocios, en cosmética, en nutracéuticos, en medicina, en desarrollo de ciencia, como la que tenemos, la que se desarrolla acá en la Universidad Católica, pero conectada a generar cadenas de valor. Totalmente. Yo creo que, oye, pues la verdad que estamos ya acá, ya cerrando casi que el tiempo. Podíamos quedarnos platicando con Javier todo el día, porque realmente que bien interesante. Quizás ya un mensaje final, Javier, pues para toda la audiencia de Emprendiendo el Futuro, ¿qué invitación les das a aquellos emprendedores, inversionistas, empresas? En primer lugar, hay que validar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que nos estamos olvidando. La curiosidad nos fuerza a experimentar. Y yo creo que esa experimentación es la que nos llega a descubrir si algo funciona o no funciona. Nos está faltando eso, nos falta temor de preguntarle a las personas qué les falta o qué necesitan, o de observarlas adecuadamente para entender sus necesidades y poder brindar soluciones. Yo creo que ese proceso a más acelerado va a generar esas dosis de optimismo que son las que pueden permitir llamar al capital, los que pueden permitir que tus clientes se interesen en ti, los que pueden permitir que tus proveedores se unan contigo para generar emprendimientos más potentes, más valiosos y, ¿por qué no? Ojalá algún unicornio. Algún unicornio peruano, claro que sí. Pues bueno, ojalá, esa es la predicción acá de Javier. Y pues gracias, Postulancia Emprendiendo el Futuro, muchas gracias, Javier, por esta plática, y pues seguimos ahí conectados a través del WhatsApp y de todos los eventos que pasen. Gracias, tremenda. Gracias.